San Mateo capítulo 24. En esta mañana continuamos la serie acerca de los últimos tiempos, el estudio de la venida del Señor, la cronología o el proceso de eventos que van a ocurrir antes de que venga Cristo, el rapto de la iglesia. Ese es el tema que vamos a desarrollar. Este es el segundo mensaje de este tema. Dicen que un hombre fue a un doctor. Cuando llegó con el doctor le dijo: doctor, me siento gordo, viejo, cansado, feo. ¿Qué tengo? Tiene mucha razón. Mateo capítulo 24, y vamos a comenzar a leer el versículo 3, y dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal? Oigan esto, porque lo que Cristo va a relatar en este momento es las señales antes de su venida y del fin del siglo, del fin del mundo, del fin de las cosas. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te estás preparando para ese evento? ¿Te estás preparando para ese evento? Y usted dirá: bueno, pastor, ¿cómo que me estoy preparando? ¿Qué tengo que hacer yo para prepararme? Hermanos, es increíble como por donde quiera, por la televisión, por la radio, por donde quiera, se anuncia de que debemos de estarnos preparando para las catástrofes que ya están ocurriendo. Acaban de haber 2 tornados en el centro de los Estados Unidos que dicen que hicieron historia. Fueron los más grandes tornados que han tenido. Los cambios climáticos que están habiendo son históricos. Esto que dicen los científicos que está ocurriendo, que le llaman global warming, el calentamiento del globo o de la Tierra, es una realidad. Los polos se están derritiendo poco a poco. Es alarmante lo que está ocurriendo en la Tierra hoy en día. Están habiendo huracanes históricos, terremotos históricos, inundaciones históricas. En nuestro propio país, México, mira lo que ha ocurrido. Y lo que se espera. Estamos esperando el gran famoso terremoto que va a venir sobre California. Tenemos la falla San Andreas y estamos esperando este gran famoso terremoto. Si usted va a San Francisco, acaban de construir un nuevo puente con el propósito de poder sostener el gran terremoto que se espera. Yo le pregunto a usted, ¿están preparándose? El asunto de la economía en nuestro país y alrededor del mundo es un completo desastre. Es un desastre lo que está pasando económicamente a través del mundo entero y aquí en los Estados Unidos. Mira alrededor lo que está ocurriendo. Las señales las tenemos al frente de nuestras narices. Las tenemos delante de nuestras narices. Y estamos viviendo como si vamos a vivir para siempre. Estaba mencionando al hermano Henry. Dice: pónganse por Facebook para que vean al pastor pasear. Pero ¿saben qué? Déjenme decirle un secreto que yo aprendí hace muchos años atrás. Y el secreto que yo aprendí hace muchos años atrás es vivir sin vides. Vivir sin cuentas. Yo no le debo nada a nadie. Yo no le debo nada a nadie. No tengo ni una tarjeta con nada. Y los paseos que me doy, me los doy con dinero que me gano, porque no le debo nada a nadie. Amén. Y una de las cosas que tenemos que hacer, para prepararnos para estos últimos tiempos, es que tú mejor que arregles tu asunto económico. Trata de pagar todas las tarjetas habidas y por haber. Trata de salirte de ese hoyo. Y trata de vivir, como dice la Biblia, que debemos de vivir contentos con lo que tenemos. Amén. Al día. Amén. Tú no necesitas $3,000 de muebles.
que todavía no los has terminado de pagar. Tú no necesitas un anillo de compromiso de $10,000 que se conforme con algo más sencillo. Tú no necesitas hacerle a tu hija una quinceañera que te va a tener en deuda por 3 años. La gente gasta su dinero y está derrochando su dinero y nunca tiene un centavo ni para ir a la esquina. Nunca hay gente que ni del valle han salido, que ni a un cine pueden ir. Porque yo sé que uno está apretado, pero a veces gastamos, nos vamos y nos llega a la puerta alguien, nos toca la puerta y nos venden un Kirby, un vacuum cleaner, limpia alfombra por $1,500 que nunca vas a usar. Compras $1,500 de ollas y te la pasas comiendo burritos. Derrochamos el dinero. Andamos comprando carros que nos metemos en deudas de carros por años y años y años. Carros que estamos pagando de $500 a $600, $700 y estás trabajando, estás piscando uvas para manejar un carrito viejo que te lleva al trabajo y el nuevo nunca lo disfrutas porque no tienes dinero para sacarte a pasear. ¿Cuántos pares de zapatos vas a necesitar, mujer? ¿Cuántos pares de zapatos? ¿Hasta cuándo vas a almacenar zapatos? Necesitas un cuarto extra en la casa, nada más que para la zapatería. ¿Sabes qué? Este traje que yo tengo aquí lo he usado por más de 15 años. Claro que se nota. Lo único que he hecho es cambiar el botón. Cuando he aumentado de peso, muevo el botón. Y cuando pierdo peso, muevo el botón. Y este botón se ha movido muchas veces en mi vida. Es el mismo saco. Es el mismo saco. A mí los zapatos me duran 3, 4 años. Si se me echan a perder la suela, voy y le pongo suela nueva. ¿Dónde el pastor compra el último traje que me compré? Era uno de esos trajes que si tú lo compras en una tienda te costaría $500. Yo lo único que hago es que veo el periódico a ver quién se murió y quiénes se murieron. Sé que cuando la gente se muere, el Goodwill va a tener nuevos trajes. Simplemente veo el obituary, veo se murió un viejo rico fantástico para el Goodwill la próxima semana. Hace unas semanas atrás me compré un traje que costaría $500 nuevo, me lo compré por $4. Ay, el pastor se da muchos viajes, claro, porque sé cómo economizar. Donde yo me gasto mi dinero, mira, es en el paseo. A mí me gusta pasear. Y todo el dinerito que tengo extra lo guardo para darme mis gustos. Sin quitarle nada a nadie. Sin quitarle nada a nadie. Pero es lo que le estoy diciendo. ¿Y sabes qué? Déjame decirte, no simplemente estamos hablando de cambiar tu vida económica, sino tenemos que estarnos preparando para las catástrofes que vienen por delante. Esto es una realidad. Tú tienes comida almacenada, tienes linterna, tienes un radio portátil. Porque déjame decirte que con un solo solar flare que le pegue aquí al mundo, se acabaron los celulares y todo electrónico. Y eso puede ser una realidad. No sabemos las cosas, no tenemos idea exactamente qué son todas las cosas que van a ocurrir. Pero estudio del Apocalipsis y va a ser horrible. Horrendo lo que va a venir sobre la faz de la tierra. Y tenemos que prepararnos. Porque si usted como cristiano piensa, como enseñan por ahí, que Cristo va a venir a las nubes y que tú vas a desaparecer y que nunca vas a tener que pasar por tribulación, estás muy equivocado. Tú mejor que te prepares. Prepárate con agua, con comida, con linternas, con radio portátil, cosas que te pueden ayudar por lo menos 3 semanas o un mes, sin poder tener ayuda de nada ni de nadie, porque todo el mundo va a estar igual. Un fuerte terremoto, ¿y qué puede ocurrir? Debes
campaña en caso de que tu casa se caiga para abajo y tengas que dormir afuera en el intemperie. Tenemos que prepararnos, porque están viniendo y vienen tiempos difíciles. Aquí en el valle no nos ha tocado todavía, pero otras partes del mundo, miren lo que está ocurriendo. Hay personas pasando, tú sabes, yo vi a Canelo ahí trabajando el otro día, ahí Canelo ayudando allá en Guerrero. Las cosas que están difíciles, y mejor que nosotros nos vayamos preparando en ese sentido. Muy bien. Mira eso. Llevo 10 minutos predicando y no he entrado ni en el mensaje. Versículo 4. Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán falsos profetas, tantos apóstoles, llamados apóstoles, que hay hoy en día. Versículo 6. Y oiráis de guerras y rumores de guerra. Mira lo que está pasando en el Medio Oeste en este momento. ¿Quién sabe cómo va a terminar aquello? Hermanos, tarde o temprano, este mundo va a sufrir una tercera guerra mundial. Eso está registrado en la Biblia. Eso está registrado en la Biblia. Va a haber una tercera guerra mundial que involucra a Israel, y todos vamos a estar involucrados en esta guerra. Y ahora dentro de un tiempecito, dentro de un ratico, vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Y lo que describe Apocalipsis capítulo 6, antes de la venida del Señor, está describiendo lo que ocurre cuando hay una catástrofe nuclear. El mundo está en un hilito. Corea tiene bombas nucleares. El Medio Oeste está al punto de explotar la situación allá. Estamos al punto de una tercera guerra mundial. Son cosas que son una realidad, la estamos viviendo. Versículo 6. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Sabía usted que en el siglo XX hubieron más terremotos que en toda la historia humana combinada? En el siglo XX. Hambres. Mira toda la gente muriéndose de hambre a través del mundo. Nosotros botamos comida, pero hay gente que diera cualquier cosa por comer lo que usted come diariamente. Gente muriéndose de hambre, comiendo de los basureros. Pestes son enfermedades. Y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Entonces os entregarán. Fíjate que ahora viene la persecución. Y dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa es una realidad de hoy en día. Hoy en día estamos viviendo en tiempos de que la conciencia del hombre está completamente cauterizada. No hay conciencia de nada. La gente toda vive como le da la gana y no lo piensa dos veces. El amor de muchos ha enfriado. Es una generación egoísta, egocéntrica. Seguimos leyendo. Y por haberse multiplicado la maldad que se ha multiplicado, miren la maldad que hay en el mundo hoy. La legalización de los matrimonios homosexuales es solo el principio. Lo próximo viene bigamía. Eso ya está bien. Lo próximo será la bigamía. Después, hasta, como les conté la semana pasada, una mujer casándose con un delfín y pariendo un mermaid. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mira lo que dice el versículo 14. Esto es clave. Y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es una de las señales del fin? Que el evangelio será predicado
¿saben qué? Eso era algo imposible en los tiempos de antes, de que a todas las naciones se pudiera predicar el evangelio, pero no en este siglo. Por medio de la ciencia que ha aumentado, acuerda Daniel capítulo 12, versículo 4, que una de las señales de los últimos tiempos es que el hombre correría para un lado y el otro, y la ciencia aumentaría. Eso está en Daniel capítulo 12, versículo 4, como señal de los últimos tiempos. Y una de las señales es que el evangelio sería predicado a todas las naciones. Hoy en día, por los medios de comunicación, por los medios electrónicos, por el avance de ciencia, no hay una parte del mundo donde este evangelio no ha llegado y no ha sido predicado. Todos los días, a todas las horas, por la radio, por la televisión, por el internet, este evangelio de Jesucristo es predicado a todas las naciones. Nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Mi amigo, mi amiga, el momento que tú oyes el mensaje del evangelio delante de Dios, you're accountable. Delante de Dios, tú eres contado. Tú tienes contabilidad delante de Dios. Así que, fíjense si no estamos en los últimos tiempos. Ahora brinquemos al versículo 21. Seguimos en Mateo 24. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los elegidos, aquellos días serán cortados. Entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creéis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ya se los dije antes. Vamos a brincar. Versículo 29. La venida de Cristo. Inmediatamente después de la tribulación, diga la palabra después. ¿Después de qué? ¿Antes o después? Después de la tribulación. Porque la pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana, ¿los cristianos pasarán por la gran tribulación? Y la respuesta es sí. Ay, pastor, pero a mí me enseñaron que los cristianos no iban a pasar por la gran tribulación. Pues te enseñaron mal. Los cristianos pasarán por la gran tribulación. Lo que los cristianos no pasarán es por la ira de Dios. Hay una diferencia entre la tribulación y la ira. Cuando la Biblia habla de tribulación, siempre se está dirigiendo al pueblo de Dios. El pueblo de Dios sufre tribulación. Pero cuando la Biblia habla de la ira, siempre se refiere a los inconversos, a los no creyentes, a los que no tienen a Dios en sus corazones. La ira es para los inconversos. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Para nosotros no hay ira. Para nosotros hay tribulación, hay prueba, disciplina de parte de Dios en algunos momentos para corregir nuestro caminar. Pero la ira es para los incrédulos, para los desobedientes, para aquellos que no aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. El cristiano no pasará por la ira de Dios, pero sí pasaremos por la tribulación. Y mira lo que dice aquí: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ay, Dios mío, aquí hay tanto que predicar. Es que Cristo va a venir y cuando Cristo venga, nadie se va a dar cuenta, va a ser una desaparición. Los cristianos van a desaparecer de la tierra y la gente va a pensar que vino un ovni y se los llevó. Y nadie sabe. Y van a preguntarse, ¿qué pasó? ¿Dónde está la gente? ¿Qué pasó con tantas millones de personas que de repente desaparecen de la tierra? Como que si nadie sabía qué fue lo que ocurrió. Mas la Biblia claramente dice que todo ojo lo verá. Déjame decirle, hermanos queridos, y esto es algo que vamos a aprender si nos da tiempo hoy, es que su venida agarrará desapercibido
a los que no creen en Cristo, no nosotros. Nosotros nos daremos cuenta de todo lo que está aconteciendo. Nosotros estaremos listos, nosotros sabremos que Cristo viene. La gente del mundo nos va a agarrar desapercibidos. Pero ellos bien claramente van a saber lo que está ocurriendo. Y vamos a leer porciones bíblicas que enseñan de que ellos mismos se dan cuenta que lo que viene ahora, viene la ira de Dios. Ellos lo van a ver. Ellos van a saber lo que está ocurriendo en el momento que ocurra. ¿Sí o no? Tú verás, yo se lo voy a comprobar. Y entonces vendrá, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán. ¿Quiénes van a ver? Las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Qué está describiendo aquí? El rapto de la iglesia, y lo vamos a ver en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí está describiendo lo que enseñamos la semana pasada, el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Es cuando Cristo viene por su iglesia en las nubes. ¿Y por qué Cristo viene por su iglesia en las nubes? Porque como en los tiempos de Noé, antes de que el Señor destruya el mundo por inundación, primero separa a sus hijos, los mete en el arca y los protege de la inundación. Como en el tiempo de Lot, que antes de que el fuego cayera sobre Sodoma y Gomorra, el Señor rescata a Lot y su familia, los saca fuera de Sodoma y Gomorra y derrama fuego sobre la ciudad. Igualmente, antes de que Dios pueda derramar su ira sobre el mundo, tiene que primero sacar a sus hijos, porque sus hijos, dice la palabra de Dios, no son destinados a ira, sino a salvación. Así que Dios los tiene que sacar de este mundo antes de derramar su ira. ¿Y cómo va a hacer Dios eso? Obviamente no nos puede meter todos en una arca. No nos podemos ir a algún país o continente, allí todos los cristianos, sino que Dios va a venir en Cristo, va a venir en las nubes y va literalmente a arrebatar, va a sacar a sus hijos por medio de lo que le llama la Biblia el rapto de la iglesia, sacarlos, va a mandar a sus ángeles, saldremos de aquí. Y entonces, ya que no hay hijo de Dios sobre la tierra, entonces va a derramar su ira. Una pregunta interesante, porque los que enseñan que Cristo viene antes de la gran tribulación, enseñan de que durante la tribulación van a haber personas que se van a convertir, se van a entregar a Cristo, y esos son los que el anticristo va a perseguir. Yo les voy a comprobar que durante la ira de Dios, nadie se va a estar convirtiendo. Porque primeramente que al momento que la iglesia es arrebatada de la tierra, juntamente con la iglesia se arrebata la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Así que aquí no va a haber conversiones durante la ira de Dios. El mundo va a estar bajo completo poder del diablo y los demonios de los infiernos. Aquí no va a haber conversiones. El hombre va a estar muy ocupado con la marca de la bestia encima, muy ocupado tratando de sobrevivir la ira de Dios que está cayendo sobre la tierra. ¡Wow! ¡Qué tema más interesante! Padre, háblanos. Esto nada más que fue la introducción. Padre bueno, háblanos por medio de tu palabra. Ayúdanos a entender este tema tan importante. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: bueno, ¿dónde comienzo yo esta sopa? Déjenme darles un breve panorama. De cómo van a ser los acontecimientos de los últimos tiempos, y después vamos a meternos en las escrituras que lo van a apoyar. Lo primero que ocurre es lo que se le llama principio de dolores, que yo personalmente creo que ya hace mucho tiempo que hemos estado viviendo sobre ese principio de dolores, que son las guerras, las pestes, los terremotos, todas esas cosas. Ya hace tiempo que hemos estado viviendo en los principios de dolores. Claro, los que enseñan, algunos enseñan que esos principios de dolores son parte de lo que ellos consideran la última semana de Daniel, o los 7 años que ellos consideran los 7 años de la
la gran tribulación. Pero nadie sabe exactamente cuándo se inicia esa última semana de Daniel, que no puedo en este momento explicarla porque es un tema profundo. Daniel recibe una revelación acerca de 70 semanas y yo no voy a entrar en eso, quizás se los enseñe la próxima ocasión. La cosa es que los principios de dolores es lo que está ocurriendo antes de la venida de Cristo. Después de los principios de dolores, los próximos acontecimientos es la persecución de la iglesia. Y la persecución de la iglesia ocurre, ¿por qué? Porque se levanta el anticristo. En otras palabras, que aquí en la tierra se va a levantar un líder poderoso, posiblemente un hombre que tenga la capacidad de traer estabilidad y paz a la región del Middle East, del Medio Oeste. Va a ser un hombre que tiene una capacidad de traer una estabilidad a esa región de tal forma que los mismos judíos van a creer que al fin les llegó el Mesías. Este hombre va a ser tan increíble que todos los de la nueva era van a verlo como el señor Matrea. Todos los que creen en the New Age Movement, la nueva era, todos están esperando, el mundo está en expectativa de este gran hombre. La nueva era lo llama el señor Matrea. Los judíos le llaman el Mesías, porque recuérdense que los judíos no aceptan ni creen que Jesucristo fue el Mesías de ellos. Ellos creen que él fue un profeta más y hasta mentiroso lo tienen. Ellos no reconocen a Cristo como el Señor y Salvador. Al contrario, lo crucificaron. Y todavía hoy los judíos no creen en Jesús. Y cuando venga el anticristo, ellos van a creer que al fin llegó el Mesías, porque los va a engañar. El falso Cristo, el anticristo, va a causar que aún los judíos puedan establecer el templo, que el templo fue destruido en 70 DC por el general Tito Romano. El templo va a ser reconstruido. Los judíos van a volver a iniciar sacrificios. Van a ver al anticristo como el Cristo de ellos. El mundo entero se va a unir detrás de este poderoso hombre. Van a pensar que él es la solución, es la última Coca-Cola en el desierto. Los únicos que no van a creer en él, no van a apoyar a él, ni van a aceptar el sistema económico que él va a establecer, somos nosotros los hijos de Dios, porque vamos a reconocer que él no es Cristo ni el Mesías, él es el anticristo. ¿Entienden esto? Esto es importante. Porque hay que entender por qué el anticristo hace guerra contra nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque el anticristo va a establecer un sistema económico donde toda persona para comprar y vender va a tener que tener una marca. La Biblia la llama el 666. Métase en la computadora y estudie eso. Todos nosotros tenemos un seguro social. Hasta chueco, pero tenemos uno. Y algunos tenemos 2 o 3. Pero, escúchame bien, porque esto es interesantísimo. Pero, se va a establecer un nuevo seguro social internacional. Este nuevo seguro social internacional está dividido en 3 cifras de 666. Eso es lo que representa ese seguro internacional que todo ser humano va a tener que tener. La cosa es que uno puede perder una tarjeta la pierde una. Entonces se va a establecer un sistema que ya existe, donde se le va a poner al hombre una marca en la frente o en la mano. Y con eso usted va a poder comprar y vender. Estúdielo.
Eso que la Biblia le llama una marca es un microchip que ya existe, que ya se ha hablado sobre esto, de ponerle a todo, y hay algunos lugares en el mundo que ya se está usando. Los animales, muchos animales, tú puedes ir al veterinario y el veterinario le puede poner un microchip. Tienes un esposo que anda callejeando, ponle un microchip. Tienes una mujer que quiere saber dónde anda, ponle el microchip. Todo ser humano recibirá el microchip. Ese microchip que pondrán, porque ni se ve, se va a inyectar en tu piel. Y con ese microchip usted va a poder comprar y vender. Ese microchip va a tener toda su información. Dónde usted nació, su nombre, dónde usted nació, sus cuentas bancarias, todo, hasta el tipo de sangre que tú tienes. Es interesante notar que va a ser en la mano o en la frente. Porque yo personalmente creo que una de las capacidades que va a tener ese microchip es que cuando se le ponga en el ser humano en la mente, va a tener la capacidad to brainwash you, lavarte el cerebro. Va a tener la capacidad de mandar información a tu cerebro de todas las cosas, de cualquier información que el Big Brother, el hermano mayor, el gobierno global quiera comunicarte. Por eso que el hombre durante la ira de Dios no va a poder convertirse, porque va a estar reprogramado completamente. Es una reprogramación que va a recibir el ser humano. Al momento que el ser humano reciba el microchip, inmediatamente está siendo reprogramado por el mundo global. ¿Por qué el anticristo va a hacer guerra contra los cristianos? Porque nosotros no vamos a tomar, sabemos que no podemos tomar eso. Sabemos que el cristiano no puede tomar eso porque esa es la marca de la bestia. Todo verdadero hijo de Dios no va a tomar eso. Nunca se va a dejar. Entonces, ¿qué ocurre con los ilegales? ¿Qué ocurre? Los arrestan. Los persigue. En ese nuevo mundo del anticristo, no solamente los cristianos serán perseguidos, sino la Biblia dice que serán decapitados. Hello, ¿amas mucho tu cabecita linda? Serán decapitados, serán torturados, serán metidos en campos de concentración que ya existen. Por eso que la iglesia va a ser perseguida por el anticristo, porque nosotros no vamos a querer tener nada que ver con su sistema global. El sistema, hermanos, ya eso, el mercado común, ya, eso es una realidad. Las Naciones Unidas, todo eso tiene que ver. La Gran Babilonia, que tiene que ver con la iglesia universal, porque eso es parte de los últimos tiempos. La iglesia universal, el movimiento ecuménico. No hay nada malo con iglesias que creen en Cristo, unirse y tener servicio juntos. Eso en realidad no es ecuménico, pero el movimiento ecuménico es lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día, donde se enseña que no importa que tú crees, siempre y cuando creas en Dios, eso es lo importante. No importa si tú eres budista, no importa si eres de Mahoma, no importa si eres masón, no importa lo que tú eres, siempre y cuando creas en algo, eso es lo importante. Esa es la religión mundial, el sistema religioso que está ocurriendo, la gran ramera, y no voy a entrar por ahí porque no quiero insultar a nadie, acerca de la religión papal y la iglesia de la cual la mayoría de nosotros salimos, que la Biblia habla acerca de ella en Apocalipsis. Wow, eso es otro tema completamente diferente. Estamos viviendo en los últimos tiempos y Cristo viene pronto. Para nosotros los cristianos esto no nos va a agarrar de sorpresa, porque nosotros vamos a ver todas las señales, vamos a ver todas las catástrofes que están ocurriendo en el mundo, vamos a ver lo que está pasando en el gobierno, vamos a ver lo que está pasando económicamente, vamos a ver lo que está pasando alrededor, la persecución de la iglesia. Hermano, aunque ustedes no lo crean, la iglesia está al punto de ser
perseguida y perseguida fuertemente. Disfrutemos la libertad que tenemos hoy, porque quizás, miren, nosotros aquí en este país disfrutamos libertad, pero si usted cree que la iglesia cristiana por todo el mundo disfruta de nuestra libertad, está muy equivocado. Vaya usted al Medio Oeste, vaya usted a los países musulmanes, vaya usted a la China, hello, vaya usted a México, donde la iglesia cristiana es perseguida todavía hasta cierto punto. Hay pueblos en México que si tú dices que eres cristiano, se levanta una iglesia cristiana, ahí te busca para apedrearte. La iglesia cristiana, evangélica, la iglesia de Dios es perseguida en África. ¿Cuántos cristianos no han dado su vida por el evangelio? En China, los cristianos lo hacen debajo de tierra. Así que no crean, nosotros sí estamos disfrutando libertad, pero nosotros somos la minoría a través del mundo. Pero muchos cristianos están perdiendo sus vidas hoy en día por el evangelio, y es solamente el principio. Dejen que llegue la persecución aquí a los Estados Unidos. Así que va a venir una gran persecución sobre la iglesia. ¿Quién la efectuará? El anticristo. Aquí es donde nos vamos a tirar. Abran sus Biblias. Aquí es donde nos vamos a meter. Veo que esto me va a tomar semanas para predicar. Segunda de Tesalonicenses. Abran sus Biblias. Segunda de Tesalonicenses. Y aquí en el capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, la pregunta que nos vamos a hacer en este momento es: ¿la iglesia escapará antes del anticristo? ¿Los cristianos no verán el anticristo o sí verán el anticristo? ¿Los cristianos no serán perseguidos por el anticristo o sí serán perseguidos por el anticristo? Esta es la pregunta. Porque la enseñanza que hay por ahí, que algunos enseñan, es que el rapto o la venida de Cristo ocurrirá antes. En otras palabras, que la gran tribulación, la marca de la gran, cuando se marca la gran tribulación, es cuando el anticristo surge. Cristo viene por su iglesia y de repente sale el anticristo. Así se enseña esa doctrina. Lo que le llaman pre-tribulation rapture, el rapto pre-tribulación. Cristo viene por su iglesia y después surge el anticristo. Pero yo les voy a comprobar con la Biblia de que los cristianos sí van a ver el anticristo y vamos a ser perseguidos por el anticristo. Miren lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca, bueno, vamos a ver de qué está hablando. No lo voy a decir yo, que lo diga Pablo. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿De qué va a hablar Pablo en este momento? ¿Cuál es el tema que él va a hablar? Acerca de la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Bueno, ¿qué es esta de la venida de Cristo y nuestra reunión con Él? Ok, mantengan su dedito ahí, ok. Vamos ahora ahí mismo. Cambio unas páginas para atrás. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Ahí. Al cambiar su Biblia, ahí lo tiene. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Versículo del 13 al 18. Y aquí vamos a ver la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. ¿Todos lo tienen? Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. La venida del Señor es el título que se le da a esta porción bíblica. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de
arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿De qué está hablando aquí? Noten la palabra en las nubes. Noten la palabra en las nubes. ¿Lo están viendo allí? Amén. Nos reuniremos con Él. ¿En dónde? Luego los que hemos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Se recuerdan en Mateo capítulo 24? ¿Se recuerdan en Mateo capítulo 24? Y enviará sus ángeles con gran voz. Dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Versículo 30. Está hablando del mismo acontecimiento, la venida de Cristo. Y dice que esto ocurre. ¿Y cuándo es que ocurre este evento de que nos reunimos con Cristo en las nubes? O el rapto de la iglesia, o la venida de Cristo. ¿Cuándo es que ocurre este arrebatamiento de la iglesia? Versículo 29, Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuándo es que ocurre el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, nuestra reunión con Cristo? Después de la tribulación de aquellos días. Después. No antes. Después. Y volviendo primero a Tesalonicenses capítulo 4, porque el Señor mismo, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estamos hablando del mismo evento. El mismo evento, la venida de Cristo por su pueblo para arrebatar a su iglesia antes que la ira de Dios sea derramada. Ahora vamos a volver a segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice Pablo, versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Henry, márcame una hora, ¿ok? Porque ya perdí mi tiempo. Cuando ya haya predicado una hora, me avisas para concluir, ¿ok? Faltan 15. 15. ¿Faltan 15 para una hora? 20. Ok, tú me avisas. Me haces una señal para yo concluir. Porque esto no lo voy a terminar hoy más nunca. Versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿de qué está hablando Pablo aquí? ¿Cuándo es que nosotros nos reunimos con Él? En el rapto de la iglesia. ¿No? En el rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Mateo capítulo 24, el rapto de la iglesia. Ahí es cuando nosotros nos reunimos con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo va a sacar a todos sus hijos fuera del mundo antes de que se derrame la ira de Dios. Nosotros no vamos a pasar por la ira, pero sí vamos a pasar por la persecución. Y cuando la Biblia habla de la gran tribulación, no se está refiriendo a este periodo de 7 años del principio al fin. Ese es el error. La gran tribulación, si vamos a ver la última semana de Daniel, que representa un periodo de 7 años, y vamos a ver esos 7 años del principio hasta fin, los 7 años pudiéramos decir que se marcan
se marcan cuando el anticristo surge. El anticristo marca el principio de los 7 años. Pero eso no quiere decir que nosotros escaparemos al principio de esos 7 años. Porque la gran tribulación, cuando la Biblia habla de la gran tribulación, este es un periodo corto que va a ocurrir en este periodo de 7 años. En la primera mitad de los 7 años, vamos a dividir esos 7 años en 3 años y medio. 3 años y medio van a haber todo tipo de principios de dolores. El anticristo durante estos primeros 3 años y medio surge, hay un tiempo de paz. Los judíos creen que Él es el Mesías, hace guerra contra los santos, y la gran tribulación es un corto periodo que representa 2 persecuciones. Ya me estoy metiendo en otro lío. Durante estos primeros 3 años y medio, cuando surge el anticristo, van a haber 2 persecuciones. Va a haber una persecución sobre la iglesia de Cristo y va a haber una persecución sobre los mismos judíos. ¿Por qué? Porque al principio los judíos van a creer que el anticristo es el Mesías que tanto esperaban y anhelaban. Y nosotros los cristianos vamos a estar diciendo, no es el mismo demonio. Y obviamente nos vamos a hacer oposición contra el anticristo. Y como vamos a hacer oposición contra el anticristo, Él nos va a perseguir. Y va a haber persecución, gran persecución sobre el pueblo de Cristo. Pero los judíos todavía van a pensar que es el Mesías. Y hasta en la mente de los judíos, ellos van a decir, pues hace bien persiguiendo a los cristianos, porque ellos son una secta, porque no están reconociéndolo a Él como el verdadero Mesías. Todavía anda con ese Jesús de Nazaret. ¿Qué susto se van a llevar? Porque ya que el templo esté reconstruido, ya que ellos han comenzado otra vez sus sacrificios, dice que durante estos 3 años y medio, en un momento el anticristo va a poner su propia imagen dentro del templo, desacrando el templo judío. Y es cuando entonces ellos se dan cuenta, este es el anticristo, este no es el Mesías. Y entonces el anticristo traerá una gran persecución sobre los judíos. En otras palabras, que antes del fin del mundo, antes de la venida de Cristo y los primeros 3 años y medio de este periodo de 7 años, el anticristo va a terminar este periodo de 3 años y medio, lo va a terminar trayendo persecución sobre la iglesia y sobre el pueblo judío. Va a ser gran tribulación como nunca había visto. Está hablando de la persecución que habrá sobre la iglesia y los judíos. Entonces Cristo va a venir en la nube. Muchos judíos se van a convertir al evangelio. Muchos van a conocer a Cristo. Durante ese periodo de tribulación, mucha gente, es cuando va a ser la última gran cosecha. Es cuando muchos se van a convertir al Señor. Y muchos que estaban en la iglesia que parecían que eran cristianos, se va a descubrir que no eran nada. Porque dice la Biblia que una de las señales de los últimos tiempos va a ser la gran apostasía. La gran apostasía, oh sí. Cualquiera hoy en día es cristiano. Muchos tratan la iglesia cristiana como cualquier club, como unirte a cualquier club. Es muy bonito, la música es agradable, es algo sano. Hay mucha gente en las iglesias que no están convertidas. Se simpatizan, son simpatizantes. Su esposa los trae. Su esposo los trae. Hijos que vienen a la iglesia porque sus padres los fuerzan a venir a la iglesia. Y vienen, ahí están en la iglesia, pero están en la banca. O es triste decirlo, pero no solamente jóvenes, sino adultos. Debe dar vergüenza que está jugando con eso en la iglesia. Un día me voy a traer mi yepero de aquí. Cuando vea, vas a tener mis llaves de gorra. La iglesia está llena de simpatizantes, gente que les gusta, que vienen algunos por fuerza, otros porque creen que viniendo con eso van a ganar puntos con Dios, y que si hacen, porque hay gente que cree que si hace más cosas buenas que malas, eso le da garantía a ir al cielo, y no es por obras, es por gracia, para que nadie se lo diga.
Algunos dicen, pues, el que se arrima buen árbol, algo bueno hace. Y aunque yo en realidad no me he convertido al Señor, pero cuando Cristo venga, yo me agarro del pie de mi esposa. Yo me agarro del pie de mis padres. Pues dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, que lo vamos a leer más adelante, que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, va a ser tan rápido que tú no vas a tener tiempo de despestañar. Hello. Va a ser algo instantáneo, inmediatamente. En un abrir y cerrar de ojos, ¡pum! We're gone. It's over. Vamos con Cristo. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, mi amigo, tú te vas a quedar. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú te vas a quedar para pasar por la ira de Dios. Y eso no es ningún picnic, créemelo. Eso no es ningún jueguito. Va a ser algo horrible, horrendo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Yo prefiero caer en las manos de un Dios de gracia. Yo no quiero caer en las manos de un Dios vivo. Y Dios no te condena, ya estamos condenados. El pecado que nosotros cometemos ya nos tiene condenados. Nosotros ya estamos condenados. Dios no nos condena, nuestro pecado nos condena. El único que quita la condenación es Cristo. No hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Cristo viene a anular, quitar la condenación que hay en tu vida y en la mía. Glory be to God. Y va a haber una gran apostasía. ¿Sabes por qué? Porque cuando el anticristo empieza a perseguir la iglesia hay que tomar la marca. Eso es donde se va a saber quién es cristiano o no. Es donde se va a saber. A ver si todavía dices aleluya o no. Dice, no, yo iba a la iglesia. Yo iba a esa iglesia azul porque mi esposo me llevaba, mi esposo me llevaba, mis padres me llevaban. No, tú sabes, con toda buena gente, pero yo no soy cristiano. A mí ponme la marca, pónmela aquí, pónmela. A mí pónmela donde tú quieras. Va a haber una gran apostasía. Mucha gente que parecía que eran cristianos, después nos vamos a dar cuenta que ni cristino era. Ni cristino, ni cristina, ni nada de eso. Bueno, ¿seguimos? ¿Cuánto me queda, Henry? 6 minuticos. A ver cuánto. Okay. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Seguimos ahí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que es el arrebatamiento de la iglesia, versículo 2, que nadie os engañe, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Dígalo conmigo. ¿Qué no vendrá? El rapto de la iglesia, la venida de Cristo por su iglesia, no vendrá sin que antes, dígalo conmigo, sin que antes venga la apostasía. ¿Cuál es la apostasía? Todos esos llamados creyentes cristianos a través del mundo, toda esa gente que parecía que eran cristianos y eso, salen corriendo con la cola entre las patas. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿De quién está hablando aquí? Del anticristo. La pregunta es, ¿la gran apostasía y el anticristo vienen antes o después del rapto de la iglesia? Mira lo que dice. Mira lo que dice. Nadie os engañe, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? ¿Qué no vendrá? Versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, el tema es el rapto de la iglesia. El tema es el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el tema que está desarrollando el apóstol Pablo aquí. Y él dice, nadie os perturbe, nadie los engañe, porque la venida del Señor no ocurrirá, no vendrá sin que antes. Así que antes de que Cristo venga por su iglesia, van a ocurrir 2
cristiano no le va a sorprender la venida de Cristo. Para nosotros no va a ser porque dos cosas notables van a ocurrir. De repente porque el anticristo va a surgir y obviamente va a demandar que todos se pongan la marca, va a venir persecución sobre la iglesia, y ahí es donde se va a saber quiénes son verdaderos cristianos y quiénes no son verdaderos cristianos. Y entonces ahí también va a venir un gran avivamiento sobre el pueblo de Dios, porque no hay nada que avive más la iglesia que una buena persecución. No hay nada que nos llene, que nos haga cambiar nuestra forma de vivir y nuestra conducta y nos pongamos las baterías para serle fiel a Dios que una gran persecución. La iglesia de hoy en día es mediocre, tibia, está apáticamente miedo. ¿Ustedes creen que esta es la iglesia por la cual Cristo va a venir? Para que si Cristo viniera hoy, si no fuera por la gracia de Dios, hermanos míos, nadie entraría. Nadie entraría. Sería muy poco. 3 gatos y 4 perros. Pero una de las bendiciones de la persecución es que nos ponemos las baterías. Ahí es donde se sabe quiénes son y quiénes no son. Durante esa gran persecución que viene del anticristo, ahí los que verdaderamente no son se van a apostatar, y los que no son, algunos entonces de verdad se van a convertir, y otros que no estaban convertidos se van a convertir, y va a haber una gran cosecha. Va a haber persecución, pero juntamente con la persecución va a venir una gran cosecha. Amén. La última cosecha antes del rapto de la iglesia. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y mira el versículo 4. Mira lo que dice el versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se le llama Dios y es objeto de culto. En otras palabras, que el mundo van a alabar a este hombre. Hermanos, si mira como en este país han alabado a Obama. Ve a cualquier concierto. Ve a cualquier concierto de cualquiera, sea de Luis Miguel, de Maná, de Mamá, de los Tigres del Sur. Ve a cualquier concierto y tú ves la gente, las miles y ayer estaba jugando las Américas contra las Chivas. Y uno ve el estadio lleno de miles y miles y miles de personas. Vivimos en un mundo completamente idólatra. Nos encanta idolatrear a nuestras estrellas de cine, nuestros cantantes especiales. Y ahí están las mujeres. ¡Te amo! ¡Quiero tener tu baby, Luis Miguel! ¡Quiero tener tu baby! Le tiran los panties en el... ¡Quiero tener tu baby! Mira lo que le está costando a Luis Miguel los babies. Y la gente adora. Cuando se levanta este hombre que va a traer paz a la región, cuando se levanta este hombre que va a traer paz al mundo, va a traer una estabilidad, todos lo van a ver, este genio que ha traído una estabilidad económica, este hombre, al fin alguien está poniendo esos cristianos en su lugar que siempre han estado estorbando, lo que nos viene es bueno, la paliza está buena. Mira lo que dice, versículo 8. Ya terminamos, ¿verdad, gente? Okay. Miren esto. Y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Porque hay que entender, seguimos leyendo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Va a haber, mira lo que dice, este anticristo se va a levantar. Y al final de si estamos viendo este periodo del final como en 7 años,
Los primeros 3 años y medio el anticristo surge, hace guerra, trae una estabilidad, toda la gente creen que él es el Mesías, el Señor Matrea de la nueva era, creen que es lo más tremendo que después de la Coca-Cola y el Pepsi, y lo van a adorar. Oh, ¿quién es como la bestia? Va a tener un falso profeta que justamente va a trabajar con él, que va a hacer fuego caer del cielo y van a hacer prodigios y milagros, porque no solamente este anticristo va a tener un poder económico global, sino que justamente con él va a tener un cómplice, un falso profeta que va a estar trabajando juntamente con él, con un copetón así lleno de spray de pelo, me imagino, uno de esos, quién sabe, quizás se levante o surja un nuevo evangelista famoso, un nuevo apóstol famoso, que haga fuego caer del cielo y haga milagros y prodigios para que la gente crea en él, porque Satanás también hace milagros, no solamente Dios, también Satanás hace milagros, porque él viene como ángel de luz para engañar a la gente. Y la gente va a decir, ¿quién es como la bestia? No hay otro como la bestia. Todo el mundo lo van a adorar. ¡Oh, bestia! Yo quiero tener tu baby. Y esta bestia, este anticristo, va a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Pero cuando Cristo venga en las nubes, una de las cosas que va a ocurrir en estos primeros 3 años y medio es que cuando Cristo venga, ahí lo voy a dejar. Eso lo continúo la próxima semana. Eso lo continúo la próxima semana. ¿Qué va a ocurrir cuando Cristo venga? Pues cuando Cristo venga en las nubes, no solamente Él viene y arrebata a la iglesia, sino que es cuando se ponen las cosas buenas, es cuando las papas se ponen calientes. Es cuando las cosas se ponen calientes, porque nosotros servimos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendito sea su nombre. Mire, cuando Cristo vino en su primera venida, Él vino como el Mesías sufriente. Él vino a sufrir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a dar su vida por un mundo perdido. Pero ahora en la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga, el que viene es el Cristo triunfante, el que va a establecer su reino, el Rey de Gloria. Y dígalo conmigo, y yo me voy con Él, yo me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él, yo me voy con Él, yo me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él, y al Cristo viene, señales hay, alma salvada, viene a buscar, los que velaron se irán con Él, los que durmieron se quedarán. Yo me voy con Él. ¿Y usted? Yo me voy con Él. Yo no me quedo. Me voy con Él. Yo 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 no me quedo. Me voy con Él. Bueno, colorín colorado, esta fiesta se ha acabado. La próxima semana continúa esto. Y vamos a hablar qué pasa cuando Cristo venga. Vamos a entrar, la próxima semana vamos a entrar en el rapto de la iglesia. Vamos a comparar Mateo 24 con Apocalipsis capítulo 6. Vamos a estudiar un tema muy importante. ¿Cuántas resurrecciones hay? Esto es importante porque los que creen que Cristo viene antes de la gran tribulación, en realidad enseñan 4 resurrecciones, cuando la Biblia enseña solo 3 resurrecciones, y eso lo voy a comprobar con bibliomática. Todo eso lo voy a comprobar. Lo importante es, mi amigo, mi amiga, que estás aquí para ya mandarte para tu casita. Lo importante es, mi amigo, mi amiga, que estás aquí, escúchame. ¿Tienes tú a Cristo en tu corazón? Porque uno tiene que prepararse para esto. Hablé acerca de prepararte económicamente, hablé acerca de prepararte, de tener cosas guardadas en la casa para este evento. Tú lo tienes que hacer. Tenemos iglesia de Dios.
Ese es el error de la iglesia cristiana. Ha sido enseñada que Cristo va a venir antes de que todo esto ocurra y nadie va a estar preparado para todas las catástrofes que vienen. Nosotros como cristianos tenemos que alivianarnos. El barco de nuestra vida empieza a arrojar cosas que te están estorbando, porque cuando venga la persecución, escúchame bien, porque cuando venga la persecución del anticristo, no vas como cristiano, no vas a poder comprar ni vender porque no vas a tomar la marca de la bestia. Entonces tenemos que estar preparados para ese corto periodo de persecución. Amén. Mira, las personas que más fáciles la van a llevar, vamos a ser nosotros aquí, los indocumentados de este país, porque nosotros ya estamos acostumbrados a vivir así, parcial apretado. A nosotros no va a ser tan difícil. Son los que tienen lana los que les va a costar. ¿Ok? Pero trata de vivir ligeramente, trata de liquidar tus deudas. No compres cosas que no necesitas. Empieza a almacenar. Ten tu buen radio, ten tu linterna, ten tu comidita guardadita por ahí, para por lo menos un periodo de por lo menos 1 año y medio, por ahí, unos 3-6 meses al principio. Vete preparando. ¿Ok? Amén. Vete preparando, porque vamos a tener que hacer como en Cuba, el mercado negro por abajo. Así es que vamos a comprar y vender. Y tú, mi amigo, mejor que tú, prepárate para tu encuentro con Dios. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, es tiempo que lo hagas. Y tú, mi hermano cristino, la Biblia dice, examínate para ver si de verdad estás en la fe. Tú asegúrate que de verdad eres cristiano. Tú asegúrate, porque van a venir tiempos difíciles y solo con el poder de su espíritu vamos a poder mantenernos firmes en esos tiempos difíciles. Puestos de pie, vamos a orar. ¿Aprendieron algo?